Después de haber visto toda la fundamentación de los sistemas de puesta a tierra y su importancia, en este módulo 5 vamos a continuar hablando de cómo diseño estos sistemas de puesta a tierra según la IEEE 80. Esta parte de diseño la vamos a dividir en dos presentaciones, por lo cual les presento entonces el módulo 5, diseño según IEEE 80, parte 1, a cargo del experto Santiago Arias Guzmán. Entonces ahora podemos continuar un poco ya para poder entender cómo diseñamos lo que nos está pidiendo el reglamento. Para esto nos podemos referir al estándar IEEE 80. Aquí están ustedes viendo una versión del año de 1961. Y aquí lo que se muestra es la Safety in Alternating Current Substation Grounding, o la seguridad para subestaciones de corriente alterna por medio de su sistema de puesta a tierra. Y la norma pues ha tenido algunos cambios. Aquí ya vemos la edición del año 2000. Y es importante entender, digamos, algunas diferencias respecto también al estándar europeo, al estándar IEC. Lo primero puede ser de que la corriente permisible, vamos a verla, a calcularla como un valor de tensión permisible. Y siempre vamos a querer que los valores de tensión de paso y contacto sean inferiores a los tolerables por el cuerpo de una persona que puede estar en dicha subestación. Y para esto, pues, aquí hay una corta diferencia entre el estándar IEC 60479 y el estándar IEEE 80. Como les he indicado, la resistencia del cuerpo en el estándar IEEE 80 se maneja como una constante de 1000 ohmios, mientras que con el estándar IEC depende del camino por el cual pase por el cuerpo. La resistencia equivalente de Thevenin de los pies tiene una forma de calcularse según la aproximación de las placas. La fuente equivalente de Thevenin tiene algunas ecuaciones simplificadas, las cuales me dan a mí permitir calcular las condiciones de paso y contacto que se pueden presentar, y en las corrientes permisibles por el cuerpo tenemos las ecuaciones que se ven en la pantalla para el estándar IEEE y las curvas S para el estándar IEC, que básicamente lo que me está reflejando es cuánto tiempo se puede presentar la corriente por ciertos umbrales de tiempo en el cuerpo humano. En la presentación que estamos viendo hoy, pues estamos manejando el estándar IEEE 80. Y ahora podemos ver la metodología de diseño del estándar IEEE 80, y esto básicamente está reflejando el contenido del capítulo 16 de dicha norma, el cual habla de el diseño de un sistema de puesta a tierra. Entonces, hay algunas consideraciones que vamos a tener inicialmente. La primera es que yo puedo tener en consideración qué tipo de arreglo se está manejando para el sistema de puesta a tierra, y pueden manejarse diferentes metodologías para yo poder determinar qué tipo de ordenamiento, por así decirlo, me va a permitir un valor de resistencia más bajo. Hay algunos métodos que se pueden manejar. Está el estándar de la IEEE 80, que como vamos a ver el día de hoy se maneja considerando un suelo homogéneo y con orientaciones o ordenamientos del sistema de puesta a tierra rectangulares, métodos electromagnéticos simplificados y métodos electromagnéticos completos. Y también se pueden presentar condiciones para suelos biestratos, que vamos a ver cómo se entienden estos suelos, o suelos multiestratos. Lo importante entender tanto en suelos biestratos y suelos multiestratos es que cuando yo estoy haciendo las mediciones me puedo encontrar con que la resistencia al terreno cambia en cierta orientación, ya sea horizontal o vertical. Y el día de hoy pues vamos a continuar con el estándar IEEE 80. Pero primero pues vamos a ver cuáles son los objetivos que quiere cumplir el estándar IEEE 80 con el diseño del sistema de puesta a tierra.
Y vamos a tener que lo que se debe cumplir tanto en condiciones normales y de fallas son los siguientes. Asegurar que una persona no esté expuesta a un peligro crítico de choque eléctrico en la vecindad, dentro y fuera de la instalación conectada a tierra. Es decir, que cuando se presente una condición anormal, una persona no se ve afectada tanto al interior de la instalación como en el alrededor por condiciones de tensión de paso, tensión de contacto, tensión de malla y tensiones transferidas. Y adicionalmente, debe ser un mecanismo, debe proveer el mecanismo para disipar las corrientes eléctricas a tierra sin exceder los límites de operación de los equipos. ¿Qué se puede entender por esto? Que cuando se presente un cortocircuito, cuando se presente una sobrecarga, cuando se presente una condición anormal, yo necesito que la protección cuente con un camino adecuado para poder disipar toda esa corriente de falla que va a tener que disipar. Y vamos a tener en consideración los siguientes parámetros que pueden afectar sustancialmente el diseño del sistema puesto a tierra. Vamos a tener la máxima corriente en la malla, que ya vimos de las diapositivas anteriores que la corriente de falla de tierra, qué pena, va a depender de la corriente de cortocircuito que se puede presentar, pero adicionalmente de cómo se puede diversificar para otros caminos. La duración de la falla, que la duración de la falla me la va a estar dando una protección. La duración del choque eléctrico, que en algunos casos la duración del choque eléctrico puede ser diferente a la duración de la falla. Ejemplo, si yo tengo un sistema de reconectador, el reconectador va a estar conectándose, desconectándose, conectándose, desconectándose, verificando siempre que vuelve a realizar la conexión si la condición de falla no ha sido despejada. Por ejemplo, una falla que sea autoextinguible. En caso contrario, va a seguir intentando ese cierre una cantidad de veces programada hasta que definitivamente haga una apertura. En dicho caso, cuando se tenga esa situación, lo que vamos a tener es que la duración del choque eléctrico, es decir, la duración en la cual la persona se puede ver afectada por el choque eléctrico, va a ser la duración total del intento de recierre del reconectador. Caso contrario, un fusible o un interruptor o un dispositivo de caja moldeada o un interruptor de baja tensión, pues vamos a tener que va a ser el tiempo de operación del dispositivo que está despejando el cortocircuito o la condición de falla. Adicionalmente, vamos a tener también la resistividad al terreno y la resistividad superficial del terreno, que como lo hemos visto puede ser el caso de una gravilla o algún otro elemento que se use para aumentar la resistividad superficial. Por último, vamos a tener en cuenta algunos parámetros que también pueden afectar la resistencia del sistema de puesta a tierra, como son la geometría de la falla. Y en este caso, estamos considerando que va a depender del sitio, porque va a depender del área que yo tenga disponible para poder construir el sistema de puesta a tierra. No es lo mismo considerar que tengo 20 metros cuadrados a decir que solamente tengo 2 metros cuadrados. Bueno. Y como les he indicado, aquí pueden ustedes encontrar en la diapositiva qué significan los aspectos de los parámetros críticos que acabamos de ver. Aquí en este caso estamos viendo la definición, la diferencia entre la duración de la falla y la duración del choque y la explicación cuando se presentan reconectadores. Aquí es muy importante considerar lo siguiente: la selección del tiempo de la duración de la falla debe reflejar tiempos rápidos de despeje para sistemas de transmisión y lentos para sistemas de distribución industriales. Rangos típicos varían entre 0.25 y 1 segundo. Recordemos que estamos viendo condiciones de cortocircuito, es decir, la condición de cortocircuito va a ser la más crítica. Es donde estamos viendo la máxima corriente que va a darse durante el cortocircuito y por ende la máxima corriente que se va a ver transmitida hacia el sistema de puesta a tierra. En dicha condición, nosotros
podemos evaluar con una aproximación, es decir, podemos tener en consideración cuáles son los tiempos de operación de las protecciones, pero siempre considerando que entre más tiempo me demore yo en despejar la falla, voy a estar sometiendo a la persona a una condición de riesgo mayor. Por ello, yo debo tener un conocimiento apropiado de las curvas TCC de los dispositivos de protección en la instalación, ya sea un sistema de transmisión, un sistema de distribución, un sistema industrial, un sistema comercial o un sistema residencial, ya sea unifamiliar o multifamiliar, para poder tener conocimiento cuando se presente la falla, cuánto tiempo se podría ver sometida una persona a dicha condición de riesgo. Vamos a tener adicionalmente que las tensiones de malla y paso calculadas con el estándar IEEE 80 son una aproximación considerando un terreno uniforme. Existe un numeral en el 13.4.1 de la norma IEEE 80 donde explican cómo se puede calcular dicho suelo uniforme a partir de una serie de medidas de resistencia al terreno. Y también es muy importante aclarar que esto es una aproximación, hay algunos software que son un poco más complejos, ustedes si les interesa este tema pueden hacer investigación para leer diferentes modelamientos del sistema de puesta a tierra, de la resistencia al terreno, pero tengan en cuenta que siempre tengan una buena justificación y un buen entendimiento del método que estén aplicando. También en el numeral 18 de esta norma se indica qué limitaciones pueden haber en la geometría de la malla. Ahora bien, una última consideración es considerar el área del sistema de puesta a tierra. A mayor área que yo tenga disponible, menor resistencia de la malla y menor el máximo potencial a tierra que se puede presentar. ¿Por qué? Recuerden la definición básica de la resistencia, que es igual a la resistividad por la longitud dividido por el área. Vamos a ver entonces la metodología de diseño. La metodología de diseño va a ser como la que se presenta en la pantalla. Inicialmente tenemos la consideración de los datos de campo. En los datos de campo vamos a tener el área que yo tengo disponible para hacer el montaje del diseño del sistema de puesta a tierra y la resistencia al terreno. Vamos a tener el tamaño del conductor, que en este caso el tamaño del conductor va a tener unos parámetros básicos que dependen básicamente de la corriente que se puede presentar hacia el sistema de puesta a tierra. Adicionalmente vamos a tener en consideración también cuánto tiempo se puede presentar dicha corriente para poder determinar entonces el diámetro del conductor que vayamos a utilizar. Es decir, al igual que como lo hicimos en el tema de los conductores para un sistema eléctrico, vamos a tener en consideración cuánta corriente va a generar qué cambio térmico para ver si el conductor lo aguanta o no. Después de esto vamos a determinar unos criterios de tensión de paso y contacto, que es definir para un sistema de puesta a tierra inicial, por así decirlo, es decir, ustedes dicen, bueno, tengo 20 metros cuadrados, entonces podría colocar esta cantidad de cobre, podría colocar este anillo, podría tener un valor de resistencia de puesta a tierra aproximadamente igual a tanto, y con ello entonces ustedes van a indicar, listo, en esta instalación yo tendría una tensión de paso y tensión de contacto tolerables de hasta tantos voltios. Es decir, están colocando una condición sobre la cual van a definir que si se llega a presentar una falla, una persona no se vería afectada por una condición de fibrilación ventricular. Como les indicó, todo esto pues, a partir de un diseño inicial, en el cual yo puedo tener una longitud de conductores horizontalmente, una longitud de conductores verticalmente, puedo tener un número de varillas, puedo tener cierta profundidad, puedo tener una distancia máxima de la malla, puedo tener varios parámetros que voy a empezar a considerar para mi diseño inicial. Con dicho diseño inicial, pues vamos a determinar un valor de resistencia de puesta a tierra
y vamos a determinar entonces la corriente de falla que se va a presentar con la duración de la falla. En este caso vamos a tener en consideración entonces, con estos dos parámetros, tanto de resistencia y de corriente de falla, vamos a verificar el ground potential rise. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en el paso 7 verificamos si la máxima tensión que se puede presentar en la malla es menor a la tensión de toque que soportaría una persona en mi instalación, podemos determinar que el diseño del sistema de puesta a tierra va a ser apropiado. No tengo que hacer modificaciones. Y con ello puedo hacer puedo dar algunos detalles del diseño. Caso contrario, yo tendría que verificar en mi sistema de puesta a tierra como tal, ya no lo que soportaría una persona, sino en mi sistema de puesta a tierra, yo tendría que verificar la tensión de la malla, la tensión de paso, la tensión de contacto y esto asociado a ciertas constantes que vamos a ver en el transcurso de la diapositiva. Después de tener esos valores, lo que verificaríamos sería primero, si la tensión de la malla es inferior a la máxima tensión que soporta la persona. Si esta condición es válida, entonces tenemos que verificamos si la máxima tensión de paso es inferior a la tensión de paso que soportaría una persona. Y si ambas condiciones se cumplen, damos detalles del diseño. Si ninguno de estos dos pasos se cumple, pues tendríamos que realizar una modificación del diseño. Tendríamos que pensar en aumentar la longitud total horizontal, la longitud total vertical, el número de varillas, en fin, tendríamos que hacer una modificación del diseño que nos hemos planteado. Y con ello, repetir el cálculo de la resistencia de puesta a tierra y repetir los pasos 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que yo tenga que la instalación sea segura. Como ven, es un proceso repetitivo, iterativo, que va a finalizar cuando yo verifique que la instalación sea segura para las personas. Noten ustedes que en ningún momento se está verificando si un valor de resistencia es inferior a un valor objetivo. Dicho punto adicional, ustedes lo pueden incluir en la etapa de diseño. Por ejemplo, si nos vamos a el artículo 15 de los sistemas de puesta a tierra según RETIE y verificamos si hay algunos valores recomendados para obtener, es decir, que mi sistema de puesta a tierra tenga un valor inferior al recomendado en la tabla. Pero ello no quiere decir de que ya el sistema de puesta a tierra sea seguro. ¿De acuerdo? Siempre se debe verificar la condición de paso y contacto. Es lo que debemos en verdad verificar, más que un valor en ohmios. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver el primer paso para poder determinar el diseño del sistema de puesta a tierra. El primero de ellos es la resistividad al terreno. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la resistividad es un parámetro que tiene una gran influencia cuando queremos hacer el diseño de un sistema de puesta a tierra. Y este parámetro define la facilidad o dificultad que posee el suelo para conducir corrientes ante un campo eléctrico aplicado. Y vamos a tener que los suelos, en general, son malos conductores. Pero cuando se habla de grandes volúmenes, la situación cambia. Por eso es que nosotros vamos a empezar a analizar esto a partir de valor de resistividad ohmiómetro, porque vamos a hacer la consideración que cuando se presente la falla, esa tierra en la cual yo estoy clavando mis electrodos va a comportarse como un conductor y que dependiendo de algunas características del suelo, va a comportarse como mejor conductor o no que otro. Y vamos a tener entonces los siguientes parámetros o los siguientes principios con los cuales podemos evaluar qué tan buen conductor va a ser el suelo.
vamos a tener el volumen de los poros, vamos a tener la porción de los poros por relleno de agua, es decir, la humedad del terreno, vamos a tener la conductividad primaria, qué tanto se va a conducir entre un poro y otro, por así decirlo. Vamos a tener la disolución del material, que depende del estancamiento, cuánta agua puede conservar. Y vamos a tener que, vamos a analizar cada uno de estos parámetros para poder entender cómo se comporta la resistividad al terreno. Entonces vamos a ver el grado de compactación, vamos a ver el grado de humedad, la temperatura ambiente, el contenido de sales y la acidez. Inicialmente, consideren el siguiente listado que se está presentando en la diapositiva. Dependiendo del tipo de terreno, es factible que se encuentren con ciertos valores típicos de resistividad en ohmios metro. Esto también es importante para que entiendan, por ejemplo, en el caso de la resistividad superficial, las rocas son un buen sitio para la resistividad del terreno, la capa superficial del terreno. Vamos a ver entonces algunos parámetros. Inicialmente, el grado de compactación altera el valor de resistividad debido al grado de unión de los granos. Va a tener una relación con el almacenamiento de agua y los espacios vacíos dentro del agua. A medida que yo tenga una compactación mayor, yo voy a tener que la resistividad al terreno va a ser menor. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo espacios vacíos en mi suelo, lo que voy a tener se podría dar como espacios de aire. Y recordemos que en condiciones normales el aire es un muy buen aislante. Caso contrario, si yo tengo una compactación muy baja, yo voy a tener entonces espacios de aire más altos. Vamos a ver también la relación que se tiene con el volumen del grano y vamos a tener que entre un mayor volumen del grano, vamos a tener una resistividad mayor. Y tiene algunas relaciones con la absorción del terreno. Vamos a ver ahora la relación que tiene la resistividad al terreno con la humedad y vamos a ver que en la medida en que la humedad del terreno aumente, vamos a tener que el grado de resistividad al terreno va a disminuir. Porque básicamente lo que tendríamos es que el terreno húmedo tendría mayor contenido de agua que va a ayudar a la conductividad. Es por esto que se recomienda, no solamente para la medida de resistividad al terreno, sino también para la medida de resistencia de puesta a tierra, que las mediciones se realicen con al menos 3 días de verano, por así decirlo, es decir, que no haya llovido. Vamos a tener también la condición de la temperatura. Vamos a ver que para temperaturas bajas vamos a tener un incremento en la resistividad al terreno y esto es de gran interés, por ejemplo, para las personas que vayan a trabajar en países que tengan estaciones o si ustedes se van a ir a hacer un trabajo en alta montaña. Porque tenemos que a menor temperatura vamos a tener que la resistividad al terreno aumenta. Y vamos a tener también en cuenta cuando estamos hablando de una temperatura alta, como puede ser el caso del desierto, pues vamos a tener que va a haber evaporación del contenido de agua. Y si tenemos evaporación del contenido de agua, pues vamos a tener que el porcentaje de humedad disminuye y con lo cual vamos a empezar a aumentar la resistencia al terreno. Ahora bien, pues vamos a ver también la condición de sales, contenido de sales y el comportamiento con el pH. Particularmente en el contenido de sales, vamos a ver que a mayor contenido de sales vamos a tener una resistividad más baja. Es por eso que ustedes van a empezar a ver algunos tratamientos para suelo, por citar un ejemplo, Fabigel, que suelen utilizarse para disminuir la resistividad al terreno. Y aquí tenemos los parámetros aglomerados.
Es muy importante el tema del pH, la acidez del terreno, porque puede degradar el material del sistema de puesta a tierra con el cual nosotros estemos haciendo la instalación. Entonces, esto ya hace parte del paso 1 de la metodología y ya vamos a empezar a hablar de las mediciones. Entonces, ¿por qué vamos a empezar a hablar de las mediciones? Porque como a mí me interesa hacer la instalación en un terreno, a mí me interesa saber dentro de ese terreno cuánto terreno es uniforme o en qué punto va a empezar a cambiar. Entiéndase que yo estoy con un terreno que puede ser como tierra negra, que puede ser un terreno húmedo, suave, y a partir de unos 4 o 5 metros me empiezo a encontrar con un terreno un poco más, digámoslo, como más rojizo, más duro, un poco compacto, pero no tan suave como la tierra negra. Es decir, a medida que yo voy bajando la profundidad, yo me puedo encontrar con un cambio en el terreno. Entonces, nos interesa saber que el paso inicial es no solamente determinar el área donde se va a construir el sistema de puesta a tierra, sino adicionalmente saber qué resistividad tiene ese terreno. Para ello, vamos a hacer una serie de mediciones y vamos a hablar del método de Wiener o el método de 4 picas. Y adicionalmente, de conocer el método de Wiener o de 4 picas, vamos a ver qué modelos podemos hablar del terreno. Entonces podemos tener un modelo uniforme, podemos tener un modelo de 2 capas o un modelo multicapa. Y esto es porque al realizar las mediciones nos podemos encontrar con variaciones verticales, como la que ustedes están encontrando acá, que a partir de cierta profundidad cambia el tipo de terreno, o una variación horizontal en la cual después de desplazarme en una serie de metros, ¿cierto? Del punto donde la voy a instalar, hay un cambio en el tipo de terreno. Entonces, para ello, lo que vamos a querer es realizar una medición. Esta medición se conoce como el método de Wiener o el método de 4 picas. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en la pantalla? En la parte superior de la pantalla están viendo un generador. El generador va a ser un equipo portable que nos va a permitir generar una señal con la cual vamos a inyectar una corriente al terreno y nosotros sabemos que la tensión va a variar en relación a la corriente y a la resistencia del terreno. Nosotros vamos a controlar el valor de la corriente inyectada. Es un parámetro que nosotros vamos a conocer. Más sin embargo, el valor de la resistencia va a ser variable. En consideración, el valor de la tensión que vamos a estar midiendo, de la diferencia de tensión entre la pica 2 y la pica 3, nos va a poder determinar el valor de la resistencia. Y con la relación entre la distancia entre picas, nosotros vamos a tener una aproximación para poder saber cuál es el valor de ohmios por metro. Es decir, vamos a poder tener de un valor en ohmios, de la resistencia que vamos a estar midiendo, vamos a poder obtener un valor de resistividad en ohmios metro. Y vamos a tener lo siguiente, la tensión en la pica 3 va a seguir la siguiente expresión, y la tensión entre la pica 2 y 3 va a tener la siguiente expresión. Aquí noten ustedes que ya tenemos el valor de el parámetro A. Si ustedes notan el parámetro A es la distancia entre la pica 1 y la pica 2. Y normalmente lo que suele hacerse es que la distancia entre picas suele manejarse de un valor igual, es decir, se maneja la misma distancia entre la pica 1 y la pica 2, la distancia entre la pica 2 y la pica 3 y la distancia entre la pica 3 y la pica 4. Ejemplo, vamos a medir la resistividad al terreno con una distancia entre picas de 1 metro, tal que yo aquí tendría 1 metro entre picas, 1 metro entre picas y 1 metro entre picas. Vamos a ampliar la
distancia entre picas. Entonces ya estaríamos obteniendo 2 metros, 2 metros y 2 metros. ¿De acuerdo? Son diferentes distancias a las que se va a empezar a tomar esta medición. Un parámetro muy importante es que si yo empiezo a aumentar la distancia entre picas, lo que estaría aumentando también, visto desde lo que hemos nosotros interpretado, sería como aumentar el radio de la semiesfera que hemos estado analizando para poder entender cómo se comporta el perfil de tensión a medida que yo me alejo de un punto. En consideración, la distancia entre picas va a ser equivalente a la profundidad en metros que ustedes van a tener. Ejemplo, si yo mido el valor de la resistividad con 1 metro entre picas, sería equivalente a medir la resistividad para 1 metro de profundidad. Si lo aumento a 2 metros, sería equivalente a medirlo para 2 metros de profundidad. Y si lo mido para 3 metros entre picas, sería equivalente a medir a 3 metros de profundidad. ¿Por qué nos va a estar interesando eso? Porque de esa forma vamos a poder determinar si en algún momento el terreno va a cambiar de un valor de resistividad 1 a un valor de resistividad 2. Adicionalmente, teniendo en consideración que podemos encontrar variaciones no solamente verticales, sino también horizontales, en el cual yo me podría encontrar aquí una resistividad 3, es conveniente que las mediciones se realicen en dos sentidos. Yo las puedo hacer norte-sur o las puedo hacer este-oeste. Ya lo importante es que tengan un grado de variación, es decir, una variación de 180 grados, para poder determinar que yo esté considerando, verificando que no vaya a tener este tipo de variaciones en la resistividad. Como les decía, como el equipo va a estar inyectando un valor de corriente y yo voy a estar midiendo un valor de tensión con el mismo equipo, vamos a tener que la ecuación de la resistividad va a ser como la que se ve aquí en la pantalla. Hay un punto que es de suma importancia, y es de suma importancia. Noten ustedes que algunos, digamos, en la ecuación yo puedo obtener el valor de resistividad o puedo obtener el valor de resistencia. Es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer la medida de resistividad y estén aplicando el método de Wiener o de 4 picas, verifiquen si están obteniendo el valor del equipo en ohmios o en ohmiómetro. ¿Por qué es esa aclaración? Un método, un equipo como el Fluke, creo que es el Fluke 1332, ustedes me perdonarán si no recuerdo exactamente la referencia de ese equipo, es un equipo que entrega el valor de resistividad en ohmios. ¿Qué quiere decir? De que con ese valor en ohmios yo tengo que despejar la resistividad al terreno. Y hay otros equipos, si mal no recuerdo, como el ZG47, que es un equipo que lo comercializa la empresa Megger. Ese es un equipo multifunción que me entrega un valor en ohmios metro. Es decir, tengo que asignarle al equipo la distancia entre picas para que él directamente me calcule el valor de la resistividad. Listo. Entonces, algunas consideraciones. Nos podemos encontrar, como les he indicado, el siguiente caso. Nos podemos encontrar un suelo uniforme en el cual yo voy a tener un valor de resistividad único. Casos en los cuales se puede presentar este tipo de comportamientos son muy escasos, para ser franco. Es muy extraño que usted vaya a tener un valor de resistividad uniforme. Un suelo de 2 capas es algo mucho más probable.
Noten ustedes de que estamos hablando de que cada capa va a tener un área diferente y un suelo multicapa en el cual ya ustedes empiezan a bajar cierta cantidad de metros y ustedes encuentran con que el terreno tiene varias variaciones en, digamos, en su constitución. Cuando ustedes realizan las mediciones, es posible que se encuentren algo como lo que se está viendo en pantalla. ¿Qué es lo que me está indicando? Puedo encontrarme con una resistividad pareja en todo el terreno, sin importar la profundidad a la cual yo esté o la distancia entre picas con la cual yo esté tomando la medición. Puede que yo me empiece a encontrar un comportamiento en el cual a partir de cierta distancia incremente la resistividad. Es decir, esto podría entenderse de esta forma. Ustedes están bajando, 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 bajando y llegan a un punto en que empieza a subir la resistividad. Es decir, hay un cambio en la capa en la cual cambia la resistividad del terreno. O de forma contraria, es posible que nos encontremos con un terreno que tenga diferentes valores de resistividad dependiendo de la distancia en la cual estamos teniendo entre picas o lo equivalente a la profundidad del terreno. En conclusión, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando se enfrenten a una situación de este tipo, cuando se enfrenten a un diseño de un sistema de puesta a tierra, o cuando se enfrenten a una inspectoría y quieran verificar que la resistencia del terreno sea la que se indicó en la etapa de diseño, o cuando estén haciendo un análisis para ver si las condiciones de una instalación son adecuadas, ustedes tienen que realizar las mediciones a cierta distancia entre picas que les permita tener una equivalencia a la profundidad y adicionalmente culminar con determinar el valor de la resistividad equivalente de ese terreno en el cual ustedes están haciendo el trabajo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo obtener un valor único de la resistividad al terreno a partir de una serie de mediciones, a sabiendas de que me puedo encontrar con que el terreno va a variar, ya sea una condición diestrato o multiestrato? ¿Qué es lo que puedo hacer entonces para poder evitar eso? Lo que puedo hacer es aplicar una serie de modelos matemáticos que están explicados en la IEEE 80. Si alguien tiene alguna duda adicional, yo les recomiendo leer la IEEE 80, o también hay varios libros que pueden consultar, como son el libro del diseño de sistemas de puesta a tierra, utilizando métodos de elementos finitos, del profesor Eduardo Cano y del profesor Samuel Ramírez, o también está el libro de tierras del ingeniero Fabio Casas Ospina, o entre otros, que también puedan ser de carácter internacional. Lo importante es que para las ecuaciones que ustedes pueden utilizar para obtener un valor de resistividad único son las siguientes. Si ustedes notan aquí en pantalla, ¿qué es lo que estamos viendo? Recuerden siempre la ecuación de la resistencia, resistencia igual a ρ por distancia dividido por el área. Hay también una posibilidad, noten ustedes aquí que hay un parámetro B que se está manejando en el denominador. ¿Qué es lo que estamos viendo con ese parámetro? Lo que estamos viendo con ese parámetro es la profundidad de enterramiento de los electrodos en metros. Es decir, el equipo, lástima que no estamos en la universidad para poder mostrarles el equipo, si yo voy a estar haciendo la medida, yo tengo una pica, 2 picas, 3 picas, 4 picas. En estas picas sabemos que vamos a estar haciendo la inyección de corriente, ¿cierto? Vamos a estar cerrando un circuito. Y en estas otras picas vamos a estar midiendo una tensión. Nosotros ya sabemos que va a haber una distancia entre picas que está representando la profundidad del terreno, porque sabemos que estamos aproximando esto a una semiesfera. Más sin embargo, hay cierta inferencia, por así decirlo, de las picas como tal, que también van a tener una distancia. La ecuación más exacta para poder calcular la resistividad al terreno a partir de la distancia entre picas y la distancia de las picas
es la que se está mostrando en pantalla. Sin embargo, cuando la distancia de la pica es muy pequeña comparada con la distancia entre picas, se obtiene la siguiente expresión, que es una aproximación, la cual estábamos viendo en la diapositiva anterior. Mi opinión, y alguien externo puede decir otra cosa, pero mi opinión es, hagan una medida con por lo menos una distancia entre 3 metros entre picas. ¿Por qué? Porque si estamos relacionando que la distancia entre picas es equivalente a la profundidad de esa semiesfera con la cual estamos calculando el valor de la resistencia, entonces vamos a tener que 3 metros va a estar incluyendo la longitud que tiene la varilla. Y si ustedes se ponen a examinar el reglamento, ustedes también encontrarán que la profundidad mínima a partir de la cual se debe empezar ese diseño de sistema de puesta a tierra es de 0.5 metros. Es decir, vamos a tener la profundidad de 0.5 metros más 2.4 metros, una distancia muy cercana a los 3 metros. Entonces, es posible encontrarnos, no me voy a detener mucho en estas ecuaciones, es posible también encontrarnos con suelos que, como les indico, tienen un cambio de estrato. Entonces, en este caso tenemos un suelo de 2 capas. En este suelo de 2 capas, para calcular la resistividad equivalente, se utiliza la ecuación que están viendo en pantalla, en la cual se va a estar considerando un factor de reflexión entre la primera capa y la última. Y también va a existir un suelo multiestratificado, en el cual lo que vamos a estar determinando es también la resistividad equivalente a partir de una serie de mediciones. Esto, digamos, no lo voy a pasar en detalle, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que cuando se enfrenten a las mediciones y tengan una serie de valores que van variando, sepan que pueden aplicar estas ecuaciones para obtener un valor de resistividad equivalente. Aquí hay un ejemplo mostrando unas distancias en campo, hablando de el espaciamiento entre picas y mostrando una serie de mediciones que fueron obtenidas para ver, digamos, los valores que se obtienen con cada una de las ecuaciones.